Y asimismo un agradecimiento muy especial a nuestro distinguido invitado de esta noche, al doctor Alfonso Bryce. Antes de dar inicio a esta actividad académica, quiero cederle el micrófono a nuestro decano, el doctor Ángel Anicama, para que brinde unas palabras antes del inicio de este evento académico. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor Carranza, paz decano de nuestro Consejo Regional, doctor Alfonso Bryce, nuestro invitado de honor, colegas, señoras, señores. El día de hoy quiero felicitar muy de veras a la Sociedad Peruana de Cardiología Filial ICA, cuyo presidente es el doctor Fernando Carranza, por tener el acierto de iniciar las actividades académicas de su filial y tener un ponente de lujo como es el doctor Alfonso Bryce, que tiene una trayectoria amplia y reconocida, pero además de eso una gran capacidad didáctica para hacer llegar los conocimientos a cada uno de nosotros y compartir las experiencias con nosotros. Es importante para nuestro Consejo Regional Noveno tener presente de que las actividades académicas y la educación médica continua son uno de los pilares fundamentales. Y por eso es que consideramos que en esta mixtura del auditorio que hoy día nos acompaña, como son colegas, así como también los estudiantes, futuros médicos, deben de enriquecerse con los conocimientos y las experiencias que nos traen los ponentes. Hoy día es un día muy especial, ya que es el Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha tenido bien en este año impulsar en lo que se refiere a la diabetes mellitus, y por la mañana aquí en este mismo auditorio se hizo una actividad muy importante de prevención, así como también de tratamiento y nutrición para los pacientes con diabetes, entendiendo que casi 400 millones de personas padecen de diabetes y 1,5 millones fallecen anualmente, y de estos el 80% son justamente en nuestros países en donde necesitamos un mayor impulso para la prevención. De otro lado, justamente coincide de que otro gran factor, si no el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares como es la hipertensión arterial, será un tópico abordado esta noche. Así que creemos que va a satisfacer sus expectativas la presentación que el doctor Alfonso Bryce nos trae esta noche, y para quien les pido un fuerte aplauso y agradecimiento en especial al doctor Bryce. Vamos a cederle la palabra al doctor Alfonso Bryce Moncloa. El doctor Bryce es cardiólogo clínico, profesor universitario, profesor asociado de la Academia Nacional de Medicina. Él, con toda su experiencia y su vasto conocimiento, nos va a hablar esta noche de un tema de gran importancia en la práctica médica, como es la hipertensión arterial. Enfermedad que no solamente es de interés del cardiólogo, sino de todos los médicos de cualquiera sea su formación. Hoy día la hipertensión arterial es considerada para algunos una epidemia, puesto que se habla de prevalencia de 15 a 25% de la población. Es un factor de riesgo para enfermedad coronaria, cerebrovascular, enfermedad renal, enfermedad arterial periférica. Es necesario pues que la población, que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, se calcula que 50% de hipertensos todavía no son tratadas, es que los médicos cada día estemos más imbuidos de todo lo que se viene avanzando en el conocimiento y tratamiento de esta enfermedad, y para ello, vuelvo a reiterar, vamos a dar la palabra al doctor Alfonso Bryce. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor. Gracias por la presentación, y merecida, con mucho cariño y afecto. Para mí, yo también quiero agradecer el auspicio de los amigos de la fama, porque me permite estar acá, lo cual es un doble honor estar en esta bella ciudad, y en el Día Mundial de la Salud se hace homenaje a la diabetes, y la hipertensión siempre tiene que estar de una u otra forma. El otro punto, encontrarme con distinguidos maestros y amigos, y también con un público joven. Y yo creo que los únicos que van a cambiar, los únicos que nos van a enseñar el día de mañana a nosotros van a ser los jóvenes. Porque ustedes probablemente se van a tener que enfrentar a cambios radicales de genética,
de DNA, de microreceptores y cosas que se está viendo que algunas cosas no tienen explicación. Yo les he traído acá un rol que quiero discutir algunas cosas de guías de la hipertensión arterial y cómo se está enfocando hoy día la problemática de hipertensión, no solamente en el mundo, sino también cómo debemos enfocarla nosotros. Esta es una agenda que les he preparado y fíjense ustedes que lo primero que voy a tocar es ¿por qué esperar para tratar la presión? El doctor muy claro lo dijo, el gran porcentaje de pacientes hipertensos y que no se tratan. Pacientes que no conocen ni siquiera que tienen hipertensión. Una cantidad de médicos que no toman la presión arterial. Lo que es peor, no saben ni tomar la presión arterial. Entonces no podemos hacer un diagnóstico práctico. Y eso es un flagelo tremendo, sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo. Voy a tratar de mostrarles algo. Fíjense ustedes, solo el control de la presión arterial es efectiva para prevenir la mortalidad de los eventos cardiovasculares. No importa la droga que ustedes usen, el solo control de la presión arterial es efectivo. O sea, analizan algo que es importantísimo, en un resumen de varias cosas. Fíjense, disminuyendo 10 a 12 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y bajando la presión arterial diastólica solamente en 5 o 6 milímetros, logramos un éxito entre un 35 a 40% en accidente cerebrovascular, 20 a 25% de enfermedad coronaria, falla cardíaca 45 a 55%, que se deteriora el músculo cardíaco, y muerte en un 20 a 25%. Solamente 10 milímetros de mercurio, un punto, pero todavía así todo, los cardiólogos y el mundo no nos ponemos de acuerdo. En un mundo tan moderno, con tanta tecnología en la mano, como ustedes lo saben, y nos complicamos la vida. Acaba de ser publicado el HOPE 3, en donde han participado muchos latinoamericanos. ¿Y qué será? Era un BRAT, de la familia de los BRAT, o ARA2, como ustedes quieran llamarlo, un diurético y uso de estatina. Este estudio en pacientes de que tenían la presión alrededor de un promedio de 143, nada más, milímetros, disminuyeron en un 30%. Y en el grupo de rosuvastatina llegó hasta un 40%. Fíjense la palabra del doctor López Jaramillo, presidente de la LASH, de la Sociedad Latinoamericana, que participó cuando le pidieron un comentario en el cual era: los pacientes del HOP fueron mayores de 55 años, los hombres, mayores de 60 las mujeres. Beneficio de terapia combinada de un BRAT más diurético a mitad de dosis máxima fue beneficiosa para prevenir 30% de los eventos, cuya presión inicial fue más de 143 milímetros de mercurio. Y algunos están hablando hoy día que hay que dejar la presión por encima de 150. No puede ser, eso es una barbaridad. Acaba de salir esto, que indudablemente va a ser un punto más para cambiar las vidas, independiente del sexo, edad del paciente. Y cuando añadieron estatina a estos pacientes de riesgo, tuvieron una modificación mayor todavía, el 40%. O sea que un tratamiento combinado en el paciente mayor, a partir de los 50-55, aterosclerótico, con un perfil alterado, tanto metabólico como de hipertensión, como de lípidos, el tratamiento que nosotros debemos conocer precoz y temprano va a ser beneficioso para nuestros pacientes. Tengan este primer concepto muy claro que vamos a ver. El doctor Fuster, que todos lo conocen, es uno de los líderes en aterosclerosis y envejecimiento, es uno de los que más trabaja. Y hoy día está trabajando en gente ya no mayor de 85 o 70 años para operar aterosclerótico. Está tratando de buscar enfermedad subclínica de ateroscleróticos en jóvenes de 35 y 40 años. Y se está encontrando. Y viene también la pregunta: ¿por qué esperar a que se deteriore? Claro, te lo podrán decir, que muchos me dicen, y me peleo con algunos de mis colegas. No hay contundencia todavía en la prueba, nadie va a ver contundencia en la época moderna. Ya no se pueden hacer estudios contra placebo. Los estudios son contra dos productos de calidad, porque si no es antiético. El margen va a ser muy pequeñito. Se va a invertir demasiado dinero para que al final le digan: este producto es mejor que el otro en 0.6 a 1%. Nadie invierte hoy día 50, 100 millones de dólares para que le digan que su producto es 0.6 o 1% mejor que los otros. Entonces tenemos que adelantarnos a eso. Y el SPRINT fue otro estudio que se lo voy a mencionar dentro de un rato. Entonces, la epidemia de enfermedades cardiovasculares
en países de diverso desarrollo su problema. Fíjense ustedes cómo en economías de alto ingreso el aumento, que era rápido hace mucho tiempo, se está cada día controlando mejor. ¿Por qué? Porque tienen mejor acceso a la salud, porque tienen cómo poder recibir la medicación en mejor proporción de lo que podemos recibir nosotros. Pero en los países en vías de desarrollo, ingresos medios o bajos, donde estamos nosotros, y sabe Dios que nos espera en los siguientes 5 años, el aumento es rápido en la mayoría de los países. El ser pobre no es una ventaja como estas afirman en otros países. El ser pobre y no tener los recursos para tratar es peor, porque tenemos menos acceso, tenemos menos capacidad para controlar las enfermedades, y ese es un verdadero problema, y es mucho daño para nosotros. Y no olviden otra cosa, que es la hipertensión arterial, es la enfermedad cardiovascular de mayor morbo y mortalidad, y la más prevalente y discapacitante, porque a veces no mata, sino enferma, mutila, lo degrada el cuerpo entero a un paciente, y eso empobrece a toda la familia, y eso es una tragedia. Si está en nuestras manos evitar eso, pues deberíamos hacerlo. Muy bien, quiero tocar algo de las guías para que vean ustedes lo bonito que está esto. Empiezo con esto. Hasta el año 2013 al 2014 nos demoramos 10 años en que las guías del JNC7, las americanas, que es una barbaridad, que no fueron aceptadas por todos, pero 2003, hasta el 2013 salieron a la 8. 10 años. Los mismos europeos, y los europeos cambiando en el 7, en el 9, en el 11, las guías europeas. ¿Qué llegamos a entender, a ponernos de acuerdo? Que la presión arterial debe ser para todos, Dios quiera, salvo en pacientes mayores de 80, que es una población ya especial, 140/90, no debe pasar de 140/90. Y los pacientes con enfermedad, como enfermedad coronaria, como el diabético, con nefropatía, debería ser 130/80. Eso es lo que nos demoramos 10 años. A eso íbamos. Y adelantamos al paciente de alto riesgo, que se llama la protección del órgano blanco subclínico, o sea, enfermedad aterosclerótica, que puede tener hipertrofia del pulmón izquierdo, que puede tener placas incarótidas, que ya puede tener microalbuminuria, pero todavía no ha hecho la enfermedad clara, y es asintomático. A ese paciente a veces no lo tratamos y no lo vemos, porque como no le duele ni hemos encontrado nada, pero sí le va a pasar algo, se nos pasa. A pesar de un montón de sanos ahí caminando y que son hipertensos y que nadie los trata. Entonces, todo eso nos demoramos, y de un plumazo, en 2014, nos cambian todas las guías, y ustedes ven que todas las cifras son diferentes. Los americanos nos dicen más de 50 años, esa es la presión de 150, 90. Si es menos de 50, sí, 140. Y cuando es más de 80 años, esto, dígame, un jovencito de 78 años es igual a un pichón de 62. Por favor, ¿dónde estamos? Una practicidad no se hace en medicina. Y nadie en diabetes se puso de acuerdo en qué cifra. 145/85, 135/80, 130/80, que fueron los canadienses los únicos que se apuntaron, los europeos se fueron 145. De balance, porque no había contundencia en los estudios. ¿Qué estábamos esperando? Esto progresaba. Entonces, la única suerte es que todo esto no sustituye el juicio clínico, que espero que no lo pierdan, que ustedes los jóvenes lo fortalezcan cada día más. Entonces, el inicio del tratamiento, antes lo empezamos acá, hoy día solamente en prehipertensión, hoy día solamente es estilo con modificación, eso se cambió, porque el alto riesgo sí se trataba. Aquí llegamos, que si yo tengo un paciente de alto riesgo en estatus prehipertensivo, y estos son comentarios no solamente que yo les he sacado, sino conversaciones directas, por ejemplo con el profesor Sanqueni, que es el padre de la hipertensión europea, decía, presión arterial normal alta, que por algo nos pusieron presión normal alta, que es un estado prehipertenso, pero que tiene más de 3 factores de riesgo. Si tiene síndrome metabólico, tiene ya daño subclínico de órgano blanco, como les digo, puede tener hipertrofia de la izquierda, puede tener microalbuminuria, puede tener placas incarótidas, engrosamientos de íntima, etc. Lo que ustedes encuentran. Entonces es un paciente considerado de alto riesgo. Y si es de alto riesgo, y ustedes aplican el score de Framingham, que es el más conocido, y un score es hecho para nosotros, los hispanos, pero es el más conocido, el que más se usa, tiene 20 a 29% para presentar enfermedad coronaria, sin ninguna duda, si el paciente es diabético. Y este paciente, que está al borde de 140/90,
no se debe tratar. Gran error. Y no solamente el HOP no lo demostró, se mencionaba, si ahorita lo va a mostrar el sprint. Fíjense ustedes, ¿cómo se trataba? 3 o más factores de riesgo en la diabetes, cambio de estilo de vida, y cuando ya había diabetes, miren ustedes acá, pacientes y tratamiento con drogas. Esto lo cambiaron. Esto es hecho por los europeos y también la sociedad latinoamericana en el consenso lo aprobó. Hoy día ha quedado en veremos por el sprint que se tienen que reunir nuevamente los áreas de Tebas para tomar decisión sobre esta aspecto. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía, estos 3 o más factores de riesgo síndrome metabólico de daño subclínico. Aquí no los tratamos, que es lo que queremos, que este paciente progrese al daño en órgano blanco ya instalado, que progrese la enfermedad renal, que tenga ya, que sea un diabético de largo plazo y se vuelva coronario, que se vuelva con arterias rígidas, malas. Entonces a ese sí lo tratamos. Eso es llegar tarde. Ya nos enseñó, esta revisión de estudio nos enseñó una cosa, que hay que tratar de definir bien. Prevención nos da el beneficio. Daño en órgano cuando ya se instaló, no hay beneficio. Ahí no hay que bajar tanto la presión porque ya se hizo el daño. La detección temprana es el éxito para evitar el progreso de la enfermedad. Fíjense el estudio SPRINT, que fue en diferentes sitios, 9.300 pacientes. Den el tratamiento que ustedes quieran. A un grupo se le dejó en 140 y a otro grupo se le dejó a 120. ¿Quién fue el que fue mejor? Los que se fueron a menos de 120, cerca de 120, un 30% de reducción de eventos y casi 25% de riesgo de mortalidad. Este paciente no entraron diabéticos, es cierto, y hubo gente mayor, también de 75, o sea que la presión cuando más baja es mejor. O sea, es HOP y el SPRINT. Los últimos que se han presentado callaron la boca a todos los anteriores. Hay gente que no tiene ese igualito, pero yo los dejo a ustedes como tarea que sigan investigando qué va a pasar en los siguientes meses o en los siguientes años. Entonces las metas de tratamiento en el SPRINT fueron menos de 140, 90 y si tolera 120, 80. Al diabético, como no habían diabéticos, consideraba que bueno, ante esa evidencia que hay la duda, salvo los canadienses que están en 130, 80, los europeos lo dejaron en 140 con 85. Los mayores, menos de 140 y 90, los viejos, ancianos, mayores de 80, sí lo toleran. Los muy añosos, o sea, más de 80 años, no sé si tenemos otro punto, más de 80 años, sí 150, 90 que es suficiente, como lo demostró el estudio Hylex. Fíjense ustedes, otro en marzo del 2016, un nuevo metaanálisis de 23 estudios, más de 600.000 pacientes, todos tratados. Lo mismo que le mostraba, este es lo último que demostró la primera diapositiva que les puse que presenta. Por cada 10 milímetros de reducción de la sistólica en 600.000 pacientes se encontró ¿qué cosa? Se encontró 20% para eventos cardiovasculares mayores, 17 para la neuropatía coronaria, 27 para el CV, 28 para insuficiencia cardíaca y 13 en mortalidad total. 10 milímetros. Ratifica este metaanálisis lo que ya en el año 93, 99 nos lo decían las guías. Y esto es 2016. Entonces tiene que haber un cambio en las guías, las cuales tenemos ahora, nos siguen complicando la vida. Entonces, estos resultados exigen que llevar la presión a 130 o menos es beneficioso para evitar este tipo de problemas. En la diabetes es un problema, todavía son desafiantes. Fíjense ustedes las cifras. En 2014 el JNC8 las pone en 140-90, la International Society, igualito que las americanas, la parte renal, digo, todos están 140-85, 140-90, 140-80, que es la de diabetes, la americana de diabetes, igual que la JNC8, y 130-80 que son los canadienses. Los únicos que se plantaron esos sitios y dijeron, esta es la que a mí me gusta. Pero en fin, esto todavía sigue un problema. ¿Qué demostró? Puede la punta J y todo. Muy bien. Estudios más metaanálisis. 2014, no estoy hablando de los antiguos. Si la presión la tienen alrededor de 70, más de 100.000 diabéticos en este estudio, cerca de 130 con 140 y 70 con 80, el beneficio estuvo ahí. Ese tipo de cifras. Y cuando en 2015 presenta otro metaanálisis,
en cual el beneficio fue mucho mayor en el diabético cuando se le da temprano. ¿Por qué? Porque disminuye sobre todo albuminuria, microalbuminuria y retinopatía. O sea, la microenfermedad vascular en el diabético se beneficia mucho más. En macro es más complicado, salvo que encontremos el diabético temprano. ¿Y cuál es temprano? Por eso cuando se comparan, dicen, no, doctor, pero en el ACOR bajar mucho la presión causó problemas, trajo más infarto, pero sí fue mejor en accidente cerebrovascular, porque el ACOR eran pacientes de larga data muy enfermos. La hemoglobina glicosilada era de 8.3, pero en UCA-PDS más grande para diabetes, el promedio era 7 de hemoglobina glicosilada. Eran gente más joven y esa gente sí tuvo beneficio. O sea, no esperemos que se deteriore la gente para tratarla. Por amor, eso ya es medicina antigua. Nuevo inicio de diabetes en pacientes hipertensos, todo lo que se decía. Fíjense ustedes, esta es una publicación orientita que se las he traído. Esta es orientita del 2016, de hace un mes, ¿y saben cuál es el problema? Lo mismo que toda la vida. Y esto es lo que explicaba en el UCA-PDS, que eran pacientes diabéticos jóvenes con el ACO, que eran pacientes adultos que eran enfermos. Esto es lo que sucede en el diabético. El diabético pues tiene acompaña de resistencia a la insulina, tiene aumento del sistema renina-angiotensina, tiene aumento de especies reactivas de oxígeno y tiene aumento del sistema nervioso simpático. Pero ¿qué es lo que dicen? Fíjense en la flecha de abajo. Si pasa mucho tiempo, esto va a dar un endurecimiento vascular y las arterias se envejecen más rápido y se ponen más duras. Cuando ya entran en endurecimiento vascular es donde se exacerba el punto J, donde no se controla muy bien la presión y puede causar problemas. Entonces, detecten temprano, no esperen que esté muy deteriorado. Puede ser tratamiento actualizado. Tuve la oportunidad con el profesor Copa de hacer una publicación en Argentina, fue una discusión en el mundial. A mí me tocó bailar con la más fea porque me encargué de monoterapia en esa época. El bailo de terapia combinada, que es energía como un tratamiento inicial, pero ya en esa época, en 2011, ya nosotros decíamos que probablemente, si el riesgo del paciente es alto y se encuentra incluso con persona arterial normal alta, podría estar indicado el tratamiento combinado, de acuerdo al riesgo del paciente. Ya lo mencionamos. El término que ustedes conocen parece, para que lo han escuchado, para estatinas, el tratamiento para colesterol, para bajar el LDL, cuando más bajo mejor. En hipertensión no se emplea ese término, se emplea cuando más temprano. Ahora, la estrategia para el tratamiento es el europeo, que es la más práctica para mí, en qué momento se hace monoterapia y en qué momento van a combinar los fármacos. Normalmente todos los estudios para llegar a las metas que querían proponerse terminaban en terapia combinada. Y esto de terapia combinada era 30% en monoterapia y 70% en terapia combinada. ¿Por qué esperar si el paciente es de alto riesgo para darle el tratamiento adecuado? Por los problemas de adherencia, de costo y de aceptabilidad por parte de los pacientes y falta de conocimiento por parte de los médicos. Con el sprint probablemente esto sea mucho mayor. Se quede menos terapia, monoterapia, probablemente más vayan a terapia combinada para lograr ser enfermados. Pero fíjense, algo que es importante. ¿En qué pacientes podemos iniciar tratamiento combinado? ¿Por qué no nos dan una luz sobre esto? Miren, lo que está aceptado por las guías, con todas las dudas que le pongo. Cuando hay un hipertenso grado 1, grado 1 quiere decir por encima de 140,90, pero con alto o muy alto riesgo, en donde ya tiene presente daño en órgano blanco, se puede iniciar con terapia combinada de inicio, nadie lo echa la culpa. Cuando es el grado 2, por encima de más de 160,100, está indicada la terapia combinada. Cuando no han alcanzado las metas que ustedes quieren en su paciente, también puede pasar a la terapia combinada. Y los valores, cuando no logran disminuir 20 milímetros en la sistólica o 10 milímetros en la diastólica, con monoterapeuta pueden pasar a la terapia combinada. Si nosotros vamos a revisar el cuadro en el cual estamos hablando de todo esto, quiere decir que la primera norma es pacientes de alto riesgo en hipertensión en grado 1 están acá. Si nosotros tomamos a los pacientes que tienen más de 160 con 100, o sea, de grado 2 para adelante, estarían acá. Si los pacientes que controlamos, aquellos que son de muy alto riesgo, que no logramos considerar la hipertensión, estarían acá.
Y si ustedes me quieren aceptar un poquito más a los prehipertensos limítrofes de alto riesgo, como los diabéticos y deteriorados antes que se deteriore, pues aumentaría. Solamente con esto, no está indicado el 70%, el 80-85% de los pacientes deberían usar terapia combinada de inicio, porque es plena. Sin contar los que tienen moderado o alto riesgo, que podrían tener menor presión y capaz se van a beneficiar, como lo acaba de mostrar el Hope, lo acaba de mostrar el Sprint. Entonces cada día debemos atacar mejor a la hipertensión arterial, ya como estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no es solamente el dar la pastillita y controlar la presión en el consultorio, sino que se controle permanentemente el resto de su vida. Este es el punto. Porque si nosotros no sabemos controlar la presión arterial, no por una semana, sino permanentemente, es un problema. Es más del 74% de los pacientes, es un fracaso el manejo de la hipertensión arterial. Y en eso estamos ahora. Hemos mejorado algo. ¿Cuáles son las ventajas? Son clarísimas. Ya no hay tantas diferencias. Pero la ventaja es que se reduce el número de comprimidos y mejora el cumplimiento del paciente. Es mucho más. Pero en una sola tableta a un paciente le controlan la presión arterial, ya se solucionó el problema. Y esto es algo que se está tomando a nivel mundial, como vamos a mostrar después. El cumplimiento y persistencia nos da un 21% más de éxito si el paciente cumple el tratamiento. Sin contar. Y estas son el salvo que nos mostró los europeos, en donde las líneas en verde, continuas, fíjense ustedes, son las asociaciones que se pueden hacer. La que está, la línea cruzada en rojo, es la que no se debe usar, es la combinación de un ARA2 o de un BRAC con un IECA, porque eso no dio el resultado a raíz del estudio target, que tuvo otro bemol, que es otro tipo de charla, pero en fin, no lo hagan porque está proscrito. Las líneas punteadas no es que no se puedan usar, sino que no dan el resultado, salvo casos especiales de alguna población que ustedes estén tratando. Entonces, la mejor elección es el bloqueo del sistema de adenina-angiotensina con un calcio antagonista. Y en eso todos los autores están de acuerdo, y el profesor Williams de Inglaterra, que es uno de los expertos en hipertensión, dijo: el tratamiento moderno de la hipertensión arterial es el bloqueo del eje del sistema de adenina-angiotensina, es fundamental. Recientemente Bangalore, y esto ya no está en prensa, ya recién está publicado hace un mes, hizo todo un estudio para ver si el IECA era mejor que el BRAC, o el BRAC dependía que si el IECA funcionaba o no. Ya demostró en un análisis muy grande que el efecto IECA y BRAC son similares, pero que el BRAC es mejor tolerado por el efecto de la tos. O sea, tiene mejor adepto, pero se puede usar cualquiera de los dos, pero mejor es el BRAC. ¿Por qué el BRAC? Lo mismo, fíjense ustedes la adherencia que tiene, al ser mejor tolerado, en el tiempo el paciente lo acepta mejor. Si ustedes lo tienen, hay muchos BRAC, uno de los más potentes, según acá Fabian, es el Ormesacan. Probablemente fue el que logre mejor control de la presión frente a los ojos. Los efectos pleiotrópicos de los BRAC son todos iguales. Es difícil decirlo. Pero sí les puedo decir una cosa: vienen de buena familia. El padre es un hombre trabajador, honesto. Difícil encontrar ahora un político de esas cosas. La madre es una buena señora, ama de casa. Y los hijos son buenos. Claro, uno es ingeniero, el otro es médico, el otro pues es banquero, el otro es abogado, en fin, pero son de buena familia, han tenido buena formación. Yo lo que voy es que lo estamos utilizando. Ustedes tienen la oportunidad de utilizar productos de calidad. Y cuando hablamos de productos de calidad, no es cualquiera que les den que sea más barato, sino que tenga bioequivalencia, o sea, que esté probado igual y que trabaje igual que el innovador. Bien difícil encontrarlo. Y eso es una de las cosas que debemos exigir. Y ustedes, los jóvenes, el día de mañana tienen que exigir. Y va a ser cada día más difícil. Entonces hablamos de bioequivalencia. Cuando hablamos de bioequivalencia, son medicamentos genéricos que tengan la misma calidad que el innovador. ¿El innovador cuál es? Aquel medicamento que se aprobó en tal estudio y por el cual nosotros le estamos recetando porque dio buen resultado y es del 30 o 40% de reducción de morbidez y mortalidad. Si ustedes no tienen un producto de buena, es una simple copia que debe salir del mercado.
Medicamentos que no tengan bioequivalencia deben retirarse del mercado. Y no se confíen. No se confíen, porque todos ellos dicen una cosa, todos. No se libra ni uno, ni el de ultra izquierda, ni el de ultra derecha. Todos, ¿no han escuchado esto? Atención médica y medicina barata al alcance de todos. Bueno, Marla también lo dijo hace tiempo, todo el mundo dice, aumento para todo el mundo. Alguien escuchó que al médico le van a aumentar. Pero sí, medicinas baratas en todos sitios. Fíjense ustedes esto, publicado en el diario del Comercio, candidato más preparado. Fíjense si esto no es preocupante. Medicinas gratis para el 70% de las enfermedades más comunes en el Perú. O salud de calidad gratuita como derecho universal de los peruanos. Si ustedes, los médicos de los jóvenes, vayan estudiando otra cosa, vengan a cocinar, alguna cosita, pero no sé, por el paso que van por hasta la mística se está perdiendo. Y esto parece más bien una suerte de reclamación al aire, dice. Una medida populista, en lugar de ser una medida certera. Pero defendemos la calidad de la mística, por lo cual nosotros los médicos estudiamos. O sea que el futuro es preocupante y habrá que pelear. ¿Qué quiere decir bioequivalencia? Ustedes ven acá, es esta la curva. La curva de la genérico, o el que se somete a bioequivalencia, debe ser similar al un margen del 80, 120% al innovador. Tanto en la velocidad máxima, la altura máxima que alcance, como en el tiempo. Y debería mantenerse dentro de la imagen de la curva. No es lo mismo buenas prácticas para hacer un medicamento, un lindo sitio y todo, sino tiene que tener bioequivalencia y biodisponibilidad aceptables. Bioequivalencia sí lo tiene, como se ha indicado el doctor Rey. Si tiene estudios de bioequivalencia comparado con el original, con EX. Y acá tienen ustedes los resultados que están dentro de la curva, igual que el innovador. También traen otros detalles. Estudios clínicos como la Universidad que ya estamos. Hay varios estudios clínicos. Solamente yo se los voy a resumir. Que como BRAT, que son interesantes porque toma otro concepto de manejo completo. Por ejemplo, protección orgánica a largo plazo. Desde el inicio, en todo el riesgo cardiovascular, desde los factores de riesgo, al lado izquierdo, hasta los eventos, en todos hay estudios y en todos hay resultados. Voy a mencionar algunos para no aburrirlos, puntualizándolo nada más. Por ejemplo, fíjense ustedes, este es un estudio de progresión de aterosclerosis que se llama el estudio MOR. Es el único estudio, el único BRAT que yo conozco que tiene reducción de placa aterosclerótica con el estudio MOR. Tiene el estudio OLIMPUS, que es con ultrasonido intravascular, que tiene evitar el progreso de la lesión aterosclerótica, detenerlo y en algunos casos disminuirlo, controlando presión arterial. ¿Son efectos pleiotrópicos o simplemente un buen control de presión arterial? Como es uno de los más potentes, probablemente el que mejor controla la presión ha tenido ese problema. El estudio Utopía, para ver la parte inflamatoria, y esto es sumamente importante. Hoy día los conceptos de placa inestable, placa vulnerable, paciente vulnerable, está de acuerdo en inflamación. Si nosotros damos un producto que aparte de controlar la presión arterial, nos ayude a controlar la inflamación vascular, es decir, el deterioro aterosclerótico progresivo, va a tener un plus adicional ese tipo de medicamentos. Y ahora, como estamos en esto de la diabetes y todo, fíjense ustedes que como aparte de controlar la presión arterial, la adiponectina también aumenta. Y como ustedes saben, la adiponectina es lo único bueno que se produce en la adiposidad visceral. Todos son citoquinas, todo es patológico. Este es lo único bueno, la adiponectina. Fíjense otro estudio, LOLAS, fíjense ustedes cómo sube, 16%. Ustedes lo ven en la tercera línea, en el lado derecho, la adiponectina, es otro estudio exactamente. Fíjense cómo mejora el aumento de la adiponectina, controla mejor la resistencia a la insulina y disminuye la inflamación. Este producto, en otro estudio. La combinación mejor, cuando ustedes se ven la combinación de olmesartán con amlodipina versus monoterapias, la combinación es mejor. Es por control de presión, por la sumatoria va mejor. Probablemente es el control de la presión, no más. El estudio Rodman es el único estudio que está para evitar microalbuminuria o retardar o enlentecer el progreso. Microalbuminuria es un signo de inflamación vascular. Por eso se dice como protección de daño subclínico. Alguien decía muy románticamente, creo que fue un médico chileno que mencionaba
La microalbuminuria son las lágrimas del endotelio eliminadas a través del riñón. Muy romántico. Pero nadie se ha puesto de acuerdo desde cuándo es realmente microalbuminuria dañina. ¿Es en 50? ¿Es en 100? ¿Es en 300? ¿Cuándo la debo tratar? O ya es un signo incipiente de daño renal y ya debería controlarlo o tratarlo. Es interesante que usted me va a contestar mejor que yo. ¿Qué problema hubo en el Roma? Hubo sí un problema. Que gran parte tuvo un problema, probablemente por la potencia del producto, los que no regularon la dosis, hicieron, sobre todo en el grupo diabético o de alto riesgo, exacerbaron el punto J como otros estudios, y eso no le fue bien. Porque ustedes saben que las coronarias se llenan durante la diástole. Terapia combinada, no hubo ninguna duda, es el coach que dio, que tenía la combinación de lornezepam, evitaba el edema en el paciente que usaba el gondolipino, y en otro producto como el Aztec, más del 70% tuvieron éxito en controlar su presión por debajo de 140-90. O sea que esta potencia de inicio controlaba mejor la presión arterial. Como lo mencioné, antes de nuestra presión aórtica central, no sé si ustedes han escuchado, esto se viene para ustedes dentro de poco, ya están saliendo estudios preparados, no solamente tomar la presión braquial, la periférica, sino también con un medicamento especial se va a poder controlar la presión aórtica central, que es mejor para el deterioro cognitivo temprano para los pacientes. Y el estudio, el que primero dio este buen resultado, se lo atribuyó al amlodipino. En parte, el grupo de amlodipino con muñeca fue el estudio del ASCO, que se llamó el subestudio CAFé. Y usted ve que controló 4.3% mejor la parte central, ya que periféricamente fueron iguales, pero central, el grupo de perindopril con amlodipino fue mucho mejor en controlar. Eso también ha sido demostrado en el estudio Civitencio del doctor Vilope, y 4.16 comparado con lornezepam con amlodipino, que fue mejor que perindopril con amlodipino, mostrando que fue mayor eficacia. Y el edema, como le digo, ¿por qué? Porque si ustedes dan un vasodilatador arterial, como es un bloqueador de canal de calcio hidropepidínico, y no abre la parte de salida, que es lo mismo que pasa en el ovillo vascular, cuando viene la arteriola y la vélula, si abro yo acá solamente la arteria y sigue contraída y no dilato la vena, por efecto mecánico hidráulico va a haber extravasación de sangre y puedo dañar lo mismo, puedo dañar hasta el riñón. Pero si yo tengo venodilatación con vasodilatación arterial y venodilatación de salida, va a aparecer mejor y eso va a evitar el edema. No es un efecto diurético, es un efecto mecánico, y eso se hace en todos los brands acompañados a amlodipino. ¿Qué recomendaciones finales les traigo? Y esto es parte de la Organización Mundial de la Salud, y hoy día estamos en la salud. Esto es preocupante, y esto ya se ha planteado a nivel mundial. A nivel mundial se ve un proyecto 25 por 25, que lo dirige el doctor Yusuf, que es otro que es el mismo que ha dirigido el HOPE, y es un hombre que hoy día está dirigiendo muchos de los estudios a nivel mundial desde el punto de vista preventivo. Se llamó 25 por 25, quiere decir que en el año 2025 el 25% de la población debe tener la presión controlada. Ese guante ya se echó a Latinoamérica, y para Latinoamérica se llama 20 por 20. En el 2020 debemos controlar el 20%, por lo menos subir al 20% del control de la presión arterial. Y ustedes ven acá que actualmente en línea general se tome como hay 18.8% de que no se controla la presión. Yo soy coordinador nacional de este proyecto, me acompañan 2 o 3 peruanos más, todavía no hemos empezado nosotros, ya empezó Colombia y en cualquier momento nos avisa. ¿Y cuál es la idea? La idea va a ser atención en los centros periféricos de detección, centros de prevención primaria, no necesariamente tiene que ser cardiólogo, sino en la posta médica ustedes detectan una hipertensión, se notifica la hipertensión, si se cataloga dentro de una serie de cuestionarios muy sencillos que se va a hacer, entonces la Organización Mundial de la Salud le provee la medicación con bioequivalencia sostenida para que los pacientes no sea gratis. Ojalá, así como no me creen, yo tampoco le creí que me lo dije, quiero ver para creer.
pero esa es la idea. Ojalá se cristalice, porque así vamos a hacer buena práctica de salud. Los que entren acá y voy a nombrar cosas generales de acuerdo al volumen que nos den. ICA puede ser un centro, a mí lo va a dirigir, puede ser los muchachos que entran con un certificado, no como especialistas en hipertensión, pero sí de reconocimiento de entrenamiento de la Universidad de Barcelona. Vamos a tener. Aparte de eso, lo va a servir para su carrera. ¿Qué implicaciones clínicas debemos tener en esto? Que si nosotros podemos considerar no solamente un control agresivo de la presión arterial, sino también cuál droga antihipertensiva es la mejor selección. Esto creo que lo tengan ustedes claro. Prevenir eventos cardiovasculares es importante cuando cogemos una droga. Brindar protección de órgano blanco, que no se dañe el órgano blanco. Mejorar la calidad de vida y evitar la inercia terapéutica. No simplemente una pastilla, como ya le di que siga, no. El buen control. Y si hay que cambiar porque no tenemos éxito, cambiar el mejor medicamento. Quiero dejarles estos mensajes de prevención en el tratamiento de la enfermedad hipertensiva y cardiovascular, que al manejar y tratar los factores de riesgo cardiovascular, el síndrome metabólico y marcadores precoces de riesgo cardiovascular, al cual se llama daño a órgano blanco, podemos enlentecer o retardar el envejecimiento de la injuria endotelial e instalación del daño a órgano blanco, que ya es tarde cuando se produce un daño de este tipo. Probablemente no mejoremos la mortalidad, pero sí son la mejora en la calidad de vida. Esto podría ser un consejo casi 2 años, o sea, no tiene toda la evidencia contundente para seguro, pero sí lo sugieren los estudios que lo estoy mostrando, y sé que puede ser una opinión de expertos. No le digo. Yo quiero agradecerles por su atención y la charla se la dejo para que la pueda servir de docencia, pero puede servir para algún dato que ustedes quieran. Muchas gracias por su atención. Si desean alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto. Mientras van ustedes planteando sus preguntas, creo que el doctor lo ha puntualizado muy bien, el efecto directo que tiene sobre la mortalidad, la elevación de la presión arterial y los beneficios de su disminución. Entonces, en ese contexto, un aspecto que me parece muy importante es detectar al paciente hipertenso. Y allí muchas veces tenemos serias dificultades. No siempre incorporamos a los verdaderos hipertensos y a veces estamos tratando que no deben recibir tratamiento. En ese contexto han aparecido términos como el de hipertensión enmascarada. No sé si el doctor O'Reilly nos puede hacer un comentario sobre este término de hipertensión enmascarada. Sí, muchas gracias. Bueno, esto es hipertensión enmascarada. Ha notado que a veces uno no es hipertenso, a veces le dicen hipertensión de bata blanca porque dicen que es la culpa porque yo veo al médico y me sube la presión. Yo no sé si cuando se va a trabajar o no le quieren pagar o cuando una mujer lo grita, no sé si le sube o le baja la presión. Alguien decía, esto puede solucionarse en parte de que el médico no debe tomar la presión y es la enfermera que toma la presión. Entonces, una vez en una discusión así, no sé, porque el médico puede asustar que yo no soy la enfermera, no, y que depende de la enfermera que tengas. Si tienes una vieja de 80 años, no le sube la presión. La guapa que yo tengo, que es candidata a mujer, si le sube la presión a todos los pacientes. Entonces, no quiere que se la tome, digo yo. Entonces, y depende de cómo se quieran hacer. Esa es una. Otra, que a veces llegan al consultorio y es verdad, la persona está normal, pero sale y tiene una hipertensión afuera.
Eso que la hipertensión domiciliaria hoy día es sumamente importante y está dando un gran valor predictivo, probablemente más que la presión en la oficina. Y la mejor manera de detectar a este gran grupo de pacientes que son enmascarados, que no se le detecta fácilmente, es con el mapa. Yo creo que si ustedes sospechan de un paciente hipertenso, no le voy a decir mapa para todos, que sería lo ideal, pero es costoso, no está al alcance, es un problema. Pero aquellos que ustedes sospechen que pueden tener presión, sobre todo, que digan, este paciente va a tener presión nocturna, lo mejor es el mapa, porque la presión nocturna y el predespertar se ha unido claramente con trastornos de función cognitiva y con mayor aumento de eventos vasculares cerebrales, tanto hemorrágicos como isquémicos. Entonces yo creo que ese paciente sí debería, y ustedes van a escoger mejor el tratamiento o a qué hora dan la medicación. Hay de todo, pero es todo un término. Alguien me decía pseudohipertensión, entonces yo decía, no sé si existe pseudohipertensión. ¿Es hipertenso o no es hipertenso? No, doctor, para ver hipertenso, el paciente tiene que llegar al consultorio, a la oficina, sentarse, 5 minutos por lo menos tiene que descansar, estar relajado, tranquilo, no haber comido por lo menos principalmente café, licor, no fumar. Por ahí hay que agregar, no contestar el celular, tiene que estar relajado, después entra, retoma, volver a repetir esto 3, 4 veces y capacitarlo otra vez tu noche. Hoy día con la justa tienen 5 minutos para ver un paciente en el hospital para hacerle todo ese ritual, salvo que tengamos una clínica de hipertensión que debería existir en cada región. Es experta que es un caso complicado que estudiamos mejor, debería una clínica de hipertensión. Eso no es el mundo real. Creo que si ustedes sospechan que su paciente es hipertenso, se va a beneficiar. Fíjense ustedes, es decir, empezado con 2 estudios últimos, más baja la presión, vamos mejor. Ya no podemos darnos el lujo de decir venga otro día y no, a ese hay que capturarlo, a ese paciente. Hipertenso es número 1, hipertensión es número 1. No es que yo tenga acá un lipidólogo o un hipertensólogo y tenga un diabetólogo que diga cuál es el más importante. Es una pregunta también que son frutos y cada uno dijo lo suyo, pero la evidencia está probando que la hipertensión va primero y que quien controla y ayuda tremendamente son los que controlan la variabilidad glicémica y el colesterol. Ya, hoy día el tratamiento es global, ya no es individual. Me excedí un poco porque quería ampliarlo. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio. Con confianza que estamos en el debate. El doctor Bryce nos mostró en el 8º reporte el objetivo de llegar a la cifra deseable en vez de disminuir, había sido elevada de 14 a 9 a 15. ¿Cuáles fueron las razones para que se planteara ese objetivo que, como usted ha manifestado, generó mucha controversia y mucha gente no lo acepta? Yo creo que quisieron hacer una cosa muy práctica. Quisieron simplificar de una manera 2 tipos de población para evitar tanto asunto. Los que tienen más de 50 años y los que tienen menos de 50 años. Más de 50 años, presión 150/90 y menos de 50 años 140/90. Y solucionamos el problema. Y así no es la cosa. ¿Por qué? Y se basaron en unos estudios que no fueron claramente, porque no fueron estipulados. Se basaron en el estudio Hattos, que es un estudio japonés, se basaron en otro estudio File, se basaron en el CHEP, y se basaron también en el Haide, también lo pusieron, y el Haide es exclusivamente para mayores de 80. Mayores de 80, por eso digo, no es para que usted diga mayores de 50. Esos fueron mayores de 80, por eso mayores de 80 es 150, o 90, si tolera 140 en buena hora, pero el beneficio fue ser un 39% solamente bajando 10-15 milímetros. Eso fue clarísimo, lo metieron, pero fue el CHEP y fue otro lado, el CIS-EURO. Esos estudios, el CHEP y el CIS-EURO, son pacientes que van desde 50 y tantos años a 70 y tantos años.
hechos en 1990, con drogas que hoy día ya no tenemos en el mercado. Esos estudios fueron los que dieron pie para ser agresivo en el JN7 del 2003, gracias a esos estudios. Y nuevamente lo ponemos en el tapete para dictarnos. Eso fue una barbaridad. Por eso es que hubo discusión, que este estudio comienza a ir avalado por el Instituto Nacional de Salud, y al final retire el apoyo y quedó como un comentario de expertos, en lo cual de los 8, 5 estuvieron en contra, 3 se quedaron, los epidemiólogos, etc. Y otro la mala lengua diciendo que fue parte del programa de Obama, que era para pagar menos el médico, para pagar menos medicinas y para funcionar. Yo no creo que así se vea en el medicina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Adelante. Buenas noches, doctor. Quisiera hacerle dos preguntitas. Cuando ya hay daño, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en diálisis, ¿cómo ha ido el medicamento? Y la segunda es una opinión acerca de la denervación renal. ¿Cuál es la segunda? ¿La segunda cuál es? Una opinión acerca de la denervación renal. ¿Qué se llama? Denervación renal. Ah, denervación renal. Mira, la primera es cuando, y que eso es lo que no debemos hacer, cuando el paciente ya tiene daño. Si un paciente ya tiene daño renal, y no está en la etapa 3, porque en la etapa 3 podemos decir que tiene una filtración neuronal de 60, y muchísima gente a partir de los 65, 70, 72 años que está alrededor de 60 y tantos de depresión renal, y es asintomática, y no tiene, y hay un cierto grado. Pero vamos a poner que progrese más ese paciente. Ya tiene una arteriosclerosis, tiene una gran diferencial de presión arterial, es aterosclerótico, es un diabético de larga data, con hemoglobina glicosilada altas, tipo LACO, con 8.3 de promedio de hemoglobina glicosilada. Ese paciente ya no vamos a bajarle la presión. Ese paciente déjenlo en 140-90. No trate de llegar a los 130, porque probablemente le pueda hacer un daño. Porque como tiene tan duras las arterias, la liberación de óxido nítrico no lo va a ayudar, no se va a relajar. Y si usted baja mucho la diastólica, baja mucho la sistólica, va a producir un vacío, no se va a llenar las coronarias en la diástole y le va a producir exacerbación del pulmón joven. Situación que no ocurre en el diabético joven. Por eso es que el éxito sí fue en el UCA-PDS. El UCA-PDS tuvo éxito no solamente con IECA, como era el captopril, sino quien le ganó, el único estudio que le ganó fue la Temolol. Hoy está proscrito, si usted le dice que es un diabético renal, porque era gente joven, era de 7 a 7.1, y eran casi inicio, que es la gran mayoría, que es lo que ustedes van a detectar. Eso es la gente joven, ahorita que trabaja en un puesto o algo, va a ver a la gente que recién llega por primera vez a decirle que siento mal y tiene ahí un potencial. Creo que este paciente tiene de todo, ese hay que seguirlo. Y ya está muy deteriorado, va a pasar a un especialista, cualquiera de sus maestros, ¿sabe? ¿Cómo lo puede ayudar? O ya tenía un evento. Entonces, no vamos a ayudar mucho. Ahí las presiones, yo creo que sí hay que subirlas un poco, cuando hay daño por el blanco. ¿Por qué? Porque ya llegamos tarde. Pues en el daño subclínico, el daño mono blanco dice que o se hace un evento o nos hace un evento en cualquier momento. Un paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda tiene 35% más de riesgo de ser arrítmico y probablemente tiene más del 25% de solución a serie. El paciente tiene que tratarlo, salvo que sea por otro tipo de razón. Y la denervación otra vez está en el asunto, hay que tipificar bien al paciente. ¿Por qué fallaban los estudios? Uno, porque no estaban bien catalogados. Dos, porque no estaban bien determinados. O sea que el concepto de hipertensión refractaria o resistente, que es el término que más se puede usar ahora, nuevamente se ha puesto en el tapete. Probablemente, ni claro lo dice, tiene que ser 3 drogas, las cuales deben incluir a un diurético y todas a máxima dosis aceptables. Ahora, con el estudio, el último que ha salido el Pathway, en donde pone la estironolactona nuevamente como la mejor cuarta droga para controlar la presión, ya están considerando algunos en que debería ser antes. Entonces, si a ese paciente está bien controlado con 4 drogas y no podemos controlar y no buscamos ninguna otra causa que tenga algún problema, la denervación renal va a ir bien, así como los supplies también de
de control para un reflejo en arótidas, va a trabajar bien. La otra es que la quemada no es tan fácil, parece que los puntos que se solucionan, los primeros estudios han fracasado nuevamente, no se ha dejado de lado, con una indicación clara, pero al principio alegremente quería hacer la prueba, alegremente, y eso fue la razón. Pero eso va, eso está en camino. A esta gente precisa. ¿Alguna otra pregunta del auditorio, por favor? Para no se lo puedo felicitarlo por su ponencia. Una consulta, en el sub 3 que usted mencionó, ¿la rosuvastatina tuvo algún efecto negativo o significante? Si tiene o no este estudio. No, el dato que yo tengo de los rosuvastatina que le digo, no se analizó la droga en sí, sino que el tratamiento triple, lo cual era el mensaje, lo que ayudó fue que en el paciente que tenía la presión promedio por encima de 143, aumentó a disminuir el riesgo gracias a la rosuvastatina. O sea, bajó 10% más, llegó a 40% de beneficio. Y el paciente que no era muy hipertenso también lo benefició, porque era paciente aterosclerótico. O sea, acompañó muy bien. Pero no se analizó en sí si la droga causó algún problema. No he leído bueno, ya vendrán después los comentarios, los subestudios, si hubo algún problema, pero que sepa, en la primera publicación no lo he visto. No sé si alguien sabe algo más de esto, pero no. Esto de ahorita ya está publicado en el libro, ¿no? Pero no creo que hacer una publicación en general, pero no salen los detalles todavía. En cuanto a la espironolactona para hipertensión refractaria, se está utilizando el estudio del EFESUS cuando comparó el epleronone, y como está el mundo de epleronone, ¿se usa espironolactona o directamente se puede usar espironolactona como los HDA refractarios? No, el estudio pago fue con espironolactona, no fue con prelenone. Ahora, el prelenone sí se usa, que es el reemplazo, es más potente y tiene menos efecto deleterio en el sentido de ginecomastia, ¿no? Es principalmente el que tiene, pero es más tolerable, digamos, más costoso y no tenemos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo más preguntas, queremos agradecer al doctor Bryce. Creo que un aspecto muy importante que él ha señalado, que por encima de todas las guías clínicas que es sobre hipertensión, siempre debe primar el juicio clínico del médico, o sea, el conocimiento que el médico tiene sobre el paciente. No todos los pacientes son iguales y por lo tanto el juicio es el que debe primar. A nombre de la Sociedad Peruana de Cardiología Bariátrica y del Consejo Regional del Colegio Médico, queremos agradecer al doctor Bryce haciendo la entrega de un certificado por su brillante ponencia, asimismo entregarle un pequeño presente de nuestra tierra, esperando que lo mantenga siempre en omnipotencia. Muchísimas gracias. Esta oportunidad yo he querido mencionar el saludo pequeño, ¿no? Si uno viene a Ica, viene para tomar pisco, si no, ¿para qué me viene? Gracias, es muy amable. A la distinguida conferencia, muchísimas gracias por el apoyo a este tipo de actividades con su presencia y reiteramos nuevamente el agradecimiento al Laboratorio Tecnofarma por, reitero, este apoyo que creo que a toda la comunidad médica nos beneficia. Muy buenas noches a todos ustedes.